vamos a comenzar esta actividad que organiza el Departamento de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes en nuestra primera actividad del año 2026, con el placer enorme de presentar a Teresa Olmos de Paz y a Luis Rodríguez de la Sierra, en la actividad que hemos titulado Melanie Klein y Anna Freud en conversación, donde nuestros invitados hablarán en conversación, precisamente acerca de estas autoras tan imprescindibles en el psicoanálisis con niños. Bueno, yo voy a dejar sobre todo que hablen ellos y voy a hacer la presentación. Teresa Olmos de Paz, que, bueno, que todos conocemos, pero bueno, es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, de la que fue presidenta de 2017 a 2019, profesora del Instituto de Psicoanálisis de la PM y directora de 2001 al 2003. Miembro del Fórum de Psicoanálisis de Adolescentes de la Federación Europea de Psicoanálisis, y entre sus publicaciones cabe señalar Estructuras y/o estados fronterizos en niños y adolescentes, junto a Carlos Paz y a María Lucila Pelento. Ha publicado en revistas nacionales y extranjeras, y obtuvo junto con Carlos Paz el primer premio Libro Anual de Psicoanálisis de 1992, y ha editado y es coautora de Los huéspedes del yo, las identificaciones y contraidentificaciones en la clínica psicoanalítica. Ha editado y es coautora de los libros Encuentros de psicoanalistas de lenguas castellanas, el tomo 1 y el 2. Bienvenida, Teresa. Luis Rodríguez de la Sierra es miembro titular con función didáctica y supervisor didáctico para la formación de adultos, niños y adolescentes de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Es miembro de SEPEA en París, de la Asociación para el Psicoanálisis Infantil en los Estados Unidos, del nuevo Núcleo Psicoanalítico en Portugal y socio honorario de la Sociedad Psicoanalítica de Irlanda del Norte. Es profesor visitante y consultor honorario de la Fundatia Generatia, el equivalente rumano del Centro Anna Freud. Trabajó durante muchos años en el National Health Service y en el Centro Anna Freud, y ahora trabaja en la Clínica de Psicoanálisis de Londres y en práctica privada. Ha publicado múltiples artículos sobre análisis infantil, adolescencia, alcoholismo, toxicomanías, etc. Y ha publicado Los últimos años de la adolescencia y compilado Análisis infantil hoy. Y bueno, ya doy paso a Teresa para empezar No le damos al anfitrión. Yo soy No, anfitriona. las damas siempre primero. Teresa. Que no te escuchen las feministas. Bueno, yo voy a hacerlo, perfecto, no tengo problema. Muy bien. Muy bien, pues adelante, Teresa. Bueno, muy bien. Voy a tratar de amoldarme a los 20 minutos que tenemos cada uno. Digamos, bueno, primero, por supuesto, agradecer a Teresa y a todo el Departamento de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes esta invitación. Segundo, quiero decir que es un placer enorme, Luis, estar juntos en Madrid y no fuera de Madrid, digamos. Y por otro lado, yo creo que estas reflexiones y luego conversaciones que podamos tener entre los dos y con todos, me parece que vale la pena transmitir los aportes fundamentales de dos pensadoras del siglo XX, como son Melanie Klein y Anna Freud. Yo voy a decir primero, la voy a ubicar en su vida, Melanie Klein, muy sintéticamente. Melanie Klein nació en Viena en 1882. Su padre, Maurice Reisses, de una estricta familia judía ortodoxa, era muy brillante
y por ello su familia lo inspiró a ser rabino. Se independizó de su familia luego, fue a la escuela de medicina contra los deseos de la familia y luego se casó y se divorció al muy poco tiempo de su primer mujer, con quien se casó sin conocerla mucho previamente. A los 40 años se enamora de Libusa Deutsch, con quien se casa y tiene 4 hijos, la menor Melanie, quien estudió medicina un tiempo y se casó a los 21 años con Arthur Klein. Tuvieron 3 hijos, Hans, Melita y Eric. Como ha señalado Anna Sigel, su vida cambió considerablemente cuando en 1910 su marido obtiene un trabajo en Budapest y se trasladan a vivir allí. En esta ciudad encuentra compañeros intelectuales y toma contacto con los trabajos de Freud, fundamentalmente la interpretación de los sueños, y a partir de allí comenzó su larga vida interesada por el psicoanálisis y se lamentó mucho, dice Anna Sigel, de las oportunidades que había perdido en tomar contacto directo con Freud en la misma ciudad donde vivieron, Viena. El psicoanálisis se vuelve la pasión de su vida. Ella se analizó con Ferenczi, quien le impulsó hacia el psicoanálisis con niños. Y en 1919 es presentada a Sigmund Freud en el Congreso entre las sociedades austríacas y húngaras, donde Melanie Klein lee su primer trabajo llamado El desarrollo de un niño, 1919. En 1920, en un congreso en La Haya, conoce a Karl Abraham. Se quedó profundamente impresionada por Abraham. Y la impresión fue mutua. Y Abraham llegó a decir en el primer Congreso de Analistas Alemanes en 1924, basándose en el trabajo de Melanie Klein sobre Erna, que el futuro del psicoanálisis radicaría en la técnica del juego. Melanie Klein se traslada a vivir a Berlín y comienza un análisis con Abraham, quien, a pesar de no tomar en análisis a los colegas residentes en Berlín, decide hacer una excepción y toma a Melanie Klein en análisis. Y Melanie Klein se analiza con él 9 meses. La abrupta y prematura muerte de Abraham fue una de sus grandes pérdidas. La relación con sus 2 analistas fue muy diferente. Con Abraham tuvo una enorme gratitud y admiración. Con Ferenczi, gratitud en cuanto al descubrimiento en ella de la importancia de la dinámica inconsciente, pero según Anna Sigel, echó mucho de menos el hecho que Ferenczi no interpretara la transferencia negativa. En 1925, Melanie Klein se encuentra con Ernest Jones en Salzburgo, donde ella presenta su primer trabajo sobre técnica en análisis de niños, trabajo que fue muy controvertido. A Ernest Jones le impresionó muy positivamente el trabajo e invitó a Melanie Klein a dar algunas conferencias sobre análisis de niños en Inglaterra. Estas conferencias formaron parte del primer libro publicado por Melanie Klein, Psicoanálisis de niños, publicado en 1932. En 1926 se establece en Inglaterra, donde permaneció hasta su muerte el 22 de septiembre de 1960. Sus aportes al psicoanálisis, muy sintéticos, muy sintéticamente, mejor dicho, los voy a decir. A mí me gustaría que nos hiciéramos hoy una pregunta. ¿Cómo progresa el pensamiento psicoanalítico? Podríamos responder por repetición y ruptura, por banalización y reafirmación, por circularidad y profundización. También en los momentos nuevos y novedosos se suele retornar a los orígenes.
Esta pregunta de respuesta me permite entrar en los momentos de ruptura inspirados por los tiempos de Anna Freud y Melanie Klein, que, como sabemos, culminan en las controversias de la sociedad británica de 1941 a 1945. Antes de señalar los conceptos que, en mi criterio, elementales de esas controversias, quisiera destacar que es Melanie Klein quien insiste en el dolor psíquico y en el dolor psíquico del ínfans. La formulación general sobre el tema del dolor mental fue la de la ansiedad y la angustia. En este sentido, pienso con Donald Mercer que Melanie Klein realizó la primera gran revolución en la teoría del dolor mental al distinguir el dolor o sufrimiento persecutorio 1946 y el dolor depresivo 1935. Claro, también esto puede ser entendido como señal de peligro, como entendía Freud la angustia. Digamos, por ejemplo, asimismo diría yo que el dolor persecutorio representa un peligro que proviene de un objeto hostil y el dolor depresivo representa otro peligro que muestra que la propia hostilidad lo que puede constituir para el objeto amado. Y mismo dentro de las teorías de las posiciones esquizoparanoide y depresiva, Klein desarrolló lo que puede considerarse hoy, en mi criterio, una teoría de la estética y de la creatividad. Esta teoría de la creatividad considera que dentro de la posición depresiva, el daño efectuado a los objetos amados por los objetos agresivos, por los ataques agresivos, sean interna o externamente, deben ser reparados. Es decir, básicamente es un asunto de reparación en relación con el objeto amado. Asimismo, describió y profundizó en los procesos de duelo y los sentimientos de pérdidas consecuentes con una lucidez excepcional. Otra cuestión que me gustaría destacar es que Melanie Klein y luego sus discípulos han hecho del psicoanálisis un arte de transformar los procesos de simbolización y la capacidad de pensar. Sabemos que la contribución de Wilfred Bion marca un nuevo enfoque respecto a la constitución del pensamiento y a la comprensión de la simbolización, que implican un viraje radical en el pensamiento psicoanalítico, cuyos desarrollos, en mi criterio, ya estaban planteados a nivel clínico por Melanie Klein en el caso Richard, 1945. Intuiciones geniales de Melanie Klein, que también Anna Siegel trató de fundamentar y de organizar en términos más rigurosos. Por ejemplo, al teorizar los procesos de simbolización, definió a la ecuación simbólica como diferente de la representación simbólica. También hay otra posibilidad de pensar con sus discípulos Bion y Meltzer, por ejemplo, mediante la experiencia emocional. La función alfa conduce a la formación de símbolos que hacen posible soñar y pensar. La alternativa a este proceso es otra posibilidad que implica la creatividad. Requiere la capacidad de pensar por uno mismo, tolerando la experiencia apasionada, constituida por los diferentes vínculos. También pienso que la teoría del conflicto estético de Meltzer enriquece la teoría de Melanie Klein, digamos, y nos permite pensar sobre el autodesarrollo de la personalidad, como lo llegó a sostener, y es un intento de una explicación psicoanalítica de la creatividad. Decía recién, intuición genial la de Melanie Klein, pues ella relacionó en aquel momento histórico, la década de los 20, la incapacidad de un niño para jugar, es decir, incapaz de producir un juego simbólico y desarrollar y manejar los símbolos verbales. Ambas perturbaciones tienen que ver con una distorsión fundamental de una función de representación simbólica, sobre cuya naturaleza
Melanie Klein se interrogó en 1923 en el análisis infantil y en 1930 la importancia de la formación del símbolo en el desarrollo del yo. Julia Kristeva sostiene que a pesar de destinos específicos y las diferencias de sus obras, hay algunas constantes comunes en los genios respectivos de Melanie Klein y Hannah Arendt. Las dos se interesan por el objeto y el vínculo y se preocupan por la destrucción del pensamiento. Un mal para Hannah Arendt, la psicosis para Melanie Klein. Y ambas rechazan todo razonamiento lineal. Es muy fecunda la noción de posición de Melanie Klein, que supera explícitamente cualquier reducción en términos de cronología. También es fecunda por los elementos en juego. La noción de posición implica un modo de funcionamiento del self con sus defensas y angustias características. La posición esquizoparanoide, 1946, y su ansiedad persecutoria. La posición depresiva y su angustia depresiva, 1935. Asimismo, el concepto de posición favorece y enriquece la escucha psicoanalítica. Al poderse captar distintos funcionamientos psíquicos en el analizando, por ejemplo, dentro de una misma sesión. La escucha, como todos sabemos, es un proceso activo que no se centra ni en la conciencia ni en la neutralidad de la atención flotante y la asociación libre. Hoy en día tendemos a escuchar al paciente según otros registros, desde diferentes funcionamientos psíquicos del analista, lo cual nos permite escuchar de manera diferente a aquello que nuestros pacientes tienen para decir o callar. Asimismo, es el pensamiento de Melanie Klein el que inaugura la posibilidad de escuchar al narcisismo y a la transferencia de objeto narcisista. Y la fantasía inconsciente está en el corazón del sujeto y en el corazón del análisis, del lado del paciente como del analista. También ella postula y desarrolla los conceptos de envidia y gratitud. También el sentimiento de soledad y relaciona la gratitud con los sentimientos de generosidad y la creatividad humana. Y en la dialéctica, introyección, proyección, introyección, creó la noción de identificación proyectiva, siendo luego también sus discípulos los que han continuado y han hecho trabajar sus conceptos. Conceptos que en mi criterio abrieron la posibilidad de acercarse al psicoanálisis con psicóticos y con aquellos pacientes que hoy llamamos en el límite de lo analizable. También, como Anna Siegel, Rosenfeld, Bion, digamos. No nos olvidemos también que la introyección del pecho bueno forma el núcleo del yo, para Melanie Klein. Entonces, yo creo que sus discípulos han hecho trabajar sus conceptos y creo que el hecho, además, que lleva a pensar a Melanie Klein sobre el funcionamiento psíquico en identificación proyectiva es el estar muy interesada por observar la relación del niño con el cuerpo de la madre. Cómo el infante se dirige a la madre, tanto hostil como libidinalmente, como también epistemológicamente para conocerla. O sea, el infante va a colocar partes propias en la madre, ya sea para controlarla, ya sea para atacarla, ya sea para dañarla, ya sea para conquistarla. Digamos, sus observaciones, y voy lento aquí porque yo sé que este concepto promueve muchísimas dificultades de comprensión en nuestro instituto. Sus observaciones las llevaron cada vez más a pesquisar toda esta fantasmática de los niños y cómo aparecía la fantasía inconsciente de ubicar productos en el cuerpo de la madre con distintos fines. Yo creo que esta es la base clínica
del concepto de identificación proyectiva de Melanie Klein. A veces pasa que frente a un descubrimiento en la clínica, uno trata de forzar eso nuevo que ve en alguna teoría ya conocida. Otras veces pasa al revés. En realidad uno no descubre nada nuevo, sino que trata de inventar un nombre para algo que en realidad está descubierto desde hace mucho tiempo. Lo común en gente eminentemente creadora como Melanie Klein es que muchas veces estén en posesión de un objeto teórico y que lo puedan manejar en la clínica mucho antes de poder teorizarlo. Por ello, la noción de identificación proyectiva, que implica una fantasía inconsciente omnipotente, coincide recién con el trabajo de ella de 1946, Notas sobre algunos mecanismos esquizoides. Punto de inflexión, según muchos de sus discípulos, en el pensamiento de Melanie Klein, este trabajo donde Melanie Klein postula la posición esquizoparanoide. Es interesante también en este sentido que ha destacado Julia Kristeva en relación al pensamiento y a la obra de Melanie Klein. Es decir, que su obra clínica y teórica es más bien el desarrollo de una intuición práctica potente, que después de dolorosas controversias suscita las continuidades más fecundas en que se precia hoy el psicoanálisis moderno. Ahora bien, el debate sobre el psicoanálisis de niños que opone a Ana Freud y a Melanie Klein. Voy a destacar solo 3 puntos capitales en mi criterio. 1. El análisis del complejo de Edipo del niño no es posible, decía Ana Freud, porque interfiere con sus relaciones con sus padres. Pero esto decía Ana Freud hace más de 80 años. Después veremos. 2. El análisis debería limitarse a unos fines educativos. Todo esto me parece que estaba en relación a los riesgos de la expansión pulsional. Y 3, aquel de la transferencia y su posibilidad. Freud nos recuerda que en el niño la relación de con los padres está ahí, es contemporánea. Pareciera que hay una doble objeción. La transferencia es imposible, pero si fuera posible sería una sustitución efectiva. Yo diría que lo esencial de la respuesta de Melanie Klein es que se trata del mundo interno y de las imagos primarias. Imagos que no son el recuerdo de experiencias reales más antiguas, son el sedimento introyectado de esas experiencias. En ningún caso, decía Melanie Klein, debemos identificar a los verdaderos objetos con aquellos que los niños introyectan. El problema esencial de la transferencia no se resume, pues, en una relación pasado-presente. Se trata de la relación entre ese mundo interno y los nuevos vínculos que se instauran. También, antes he señalado la dialéctica proyección-introyección y el funcionamiento psíquico en identificación proyectiva. Ahora, repito, esto hace más de 80 años sucedió. 1941, 1945. Hoy estamos en el siglo XXI, 2026. Entonces, hay cosas que no voy a decir que dejo para la conversación con Luis. Pero, en fin, antes invitaba a hacernos una pregunta sobre cómo progresa el pensamiento psicoanalítico. Y voy a terminar recordando algo que en el trabajo con él solía decir Jean Laplanche. Pensando en Melanie Klein, hagámosla trabajar. Obliguemos a su pensamiento y a su obra a trabajar. Entonces comprenderemos que el trabajo de toda gran obra psicoanalítica se entrecruza con el trabajo de otra obra. Nuestra época debería dedicarse a ese trabajo, a esa intersección paciente de exigencias de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa.
por haberte además adaptado también al tiempo. Y Luis, cuando quieras, adelante. Muy bien. Yo quería empezar citando algo que ocurre después de las controversias en la década de los 40, creo que fue en 1948, Melanie Klein hace un intento de acercamiento, invita a Anna Freud a discutir sus ideas lejos de las famosas controversias. Anna Freud respondió enseguida positivamente e invitó a Melanie Klein a su casa con algunas de sus seguidoras, pero desafortunadamente Marjorie Brearley se opuso y dijo que ese tipo de conversación no podía o no debía tener lugar fuera del seno de la sociedad británica. Yo siempre he lamentado esa intervención de Marjorie Brearley y me he dicho cuánto tiempo nos hubiésemos ahorrado en lugar de peleas trifulcas innecesarias, en lugar de tratar de aprender los unos de los otros. Mi interés personal no ha sido nunca el de prolongar la torre de Babel, sino disiparla, tanto en el mundo real como en el psicoanalítico. Y en ese sentido, nunca he pensado a lo católico que solamente hay una religión verdadera. Hay varias. Por ejemplo, cuando Melanie Klein dice que el bebé nace ya en medio de un conflicto, Anna Freud dice algo similar y distinto a la vez cuando ella habla de los conflictos internos con los cuales el niño viene a este mundo. Anna Freud habla de conflictos externos, internalizados e internos. Esos internos, ella dice de forma muy clara, el niño nace con ellos. Son tendencias opuestas, pero que solo se convierten en conflictivas a medida que el yo madura lo suficiente para el desarrollo de la función sintética. Y para ese entonces, esos conflictos entre tendencias opuestas se convierten en algo intolerable para el niño, provocándole así gran ansiedad. Estos llamados conflictos internos son entre pasividad y actividad, masculinidad y feminidad, amor y odio. La diferencia entre patología pasajera y propia de la fase del desarrollo que el niño o el adolescente atraviesan y patología seria que perdura más allá del paso a una nueva fase es parte esencial del pensamiento anafreudiano, así como la creencia de que el analista no es solamente un objeto transferencial, sino a la vez un nuevo objeto real que el niño o el adolescente encuentran durante su desarrollo. Por eso lo dijo Freud desde el principio, cuando dijo no todo es transferencia, hay también la parte de la relación humana. Pero lo que acabo de decir de Anna Freud representaría el aspecto sano de la personalidad del niño y del adolescente. Sin embargo, ambos usan al analista para repetir una relación anterior. Y es entonces cuando el analista se convierte en objeto transferencial. Si bien es cierto lo que Teresa ha reiterado,
que estamos hablando muchísimos años después, esa transferencia compartida con los padres no forma hoy día una parte esencial del pensamiento de los anafreudianos. Y Ana Freud misma cambió en ese sentido. Pero no es siempre fácil para el analista manejar esa doble relación, porque si acepta solamente su cualidad de nuevo objeto, eso interfiere con las reacciones transferenciales. Si por el contrario rechaza esa parte de la relación, decepciona a su paciente en sus legítimas expectativas y puede fallar en saber cómo enganchar, sea al niño o, más importante aún, al adolescente. Peor aún, interpreta como transferenciales cosas que no lo son. El arte de saber cómo navegar entre esos dos aspectos del análisis de niños y adolescentes es parte esencial del dominio de la técnica del análisis con niños y con adolescentes, según Anna Freud y también Winnicott, con quien ha ocurrido algo muy curioso. Aquí se habla poco de Winnicott hoy día, lo cual es injusto, mientras que en el extranjero ha ganado mucha más popularidad, pero a veces olvidando que algunos de los conceptos winnicottianos ya los habían descrito antes, tanto Melanie Klein como Anna Freud. Por ejemplo, la importancia del juego, el objeto transicional, que antes que las dos señoras lo describió Wolf en Viena, la madre suficientemente buena, etc. También hace hincapié Anna Freud en el peligro que corre el analista que interpreta solo en términos del mundo interno, haciendo caso omiso o peor aún, sin darse cuenta de cuándo el niño y el adolescente comunican algo sobre sus circunstancias externas, igualmente importantes para ellos. No en detrimento de las internas, pero coexistentes. Bueno, yo creo que es tiempo de que Anna Freud retome el lugar que justamente ocupó durante muchos años en el mundo del análisis, y yo agradezco esta oportunidad de contribuir a ese regreso con este intercambio con mi amiga Teresa. La elegancia y la admirable claridad de las formulaciones de Anna Freud siguen siendo, a mi parecer, insuperables. Fue analista de adultos, de adolescentes, de niños, analista didáctica y supervisora, gran conocedora de la teoría y de la clínica psicoanalíticas, fundadora de instituciones y una verdadera investigadora psicoanalítica. Aparte de ello, extendió el análisis más allá de su campo a la pediatría, a la educación, a la aplicación de la ley y al trabajo social. Fue una mujer muy modesta, que siempre trató de restar importancia a su contribución al análisis. Y el mejor ejemplo de ello fue su renuencia en vida a dar el reconocimiento merecido a las innovadoras técnicas que había introducido para trabajar con niños con déficits del desarrollo, técnicas que ahora llamamos asistencia al desarrollo. Estas técnicas son parte integral
el trabajo psicoanalítico con niños, adolescentes y adultos en la actualidad. En una época se llamó a algo parecido los parámetros del psicoanálisis, pero no son lo mismo. De hecho, muchos analistas de diferentes corrientes, sin darse cuenta, utilizan esas técnicas de Anna Freud. Su influencia también ha tenido un impacto significativo en la forma en la cual se atiende a los niños en las guarderías, en los hospitales, reformatorios, hogares de acogida, etc. Todo esto ha influido mucho en el campo de los derechos del niño y en la promoción de sus intereses y bienestar, algo que muchos tienden a olvidar. Sin embargo, Anna Freud era escéptica sobre la eficacia del psicoanálisis clásico para resolver todos los problemas psicológicos en los niños. Ella creía que el análisis solo estaba indicado para niños y adolescentes cuyo desarrollo había sido más o menos normal, pero que no eran capaces de resolver sus conflictos edípicos y cuyo desarrollo se revertía o bloqueaba como resultado. Su objetivo principal siempre fue permitir que los niños regresasen al campo del desarrollo normal. En el caso de niños con distorsiones y déficits del desarrollo, como niños hiperactivos, los adolescentes de Eichhorn, delincuentes, toxicómanos, ella siempre se mostró reacia a reconocer esa técnica como psicoanalíticamente legítima. Pero después de su muerte, sabiendo que dichos déficits y distorsiones son parte de la historia de muchos de nuestros pacientes, hemos concluido que el uso de la ayuda al desarrollo está justificado en muchos tratamientos psicoanalíticos. Podemos hablar de en qué consiste eso después, pero cuando hablaba antes de el doble papel del analista en el tratamiento de niños y adolescentes, me refería a algo de lo cual se habla mucho ahora, que es el New Developmental Object, el nuevo objeto del desarrollo. Eso lo describió Ronald Baker en el año 2020, pero desde mucho antes Anna Freud había hablado de ello. Algunos analistas de otras escuelas, poco familiarizados con la complejidad de esta técnica, corren el riesgo de confundirla con un enactment inútil y contraproducente, pero sin darse cuenta de que con la asistencia al desarrollo aparece la posibilidad de análisis clásico y con él el niño o el adolescente entran o pueden entrar en una neurosis bien organizadas. Las ideas de Anna Freud se derivan no solo del análisis infantil, sino también de la observación cuidadosa y detallada de los muchísimos niños que conoció en su vida, como maestra primero, más tarde como observadora, psicoanalista de niños e investigadora. Nunca renunció a la teoría pulsional
de su padre. De hecho, solamente hubo 2 puntos en los cuales ella no estuvo completamente de acuerdo con el padre desde un principio en la importancia de los sueños en los niños y luego la pulsión de muerte, a la cual casi nunca se refería, salvo para hablar del deseo de volver a un estado inanimado de paz. Al igual que el padre creía que el objeto no estaba ligado a la pulsión desde el principio, sino que solo llegaba a estarlo paulatinamente, porque era la única manera de encontrar satisfacción. A quienes piensan que Anna Freud no era una analista interesada en las relaciones de objeto, voy a citar a Sandler y a Anna Freud, quienes dicen, ambos, las relaciones objetales se encuentran entre los principios analíticos más importantes para nosotros, y ambos escribieron extensamente sobre el papel de los objetos en el desarrollo del superyo, así como del yo. Quizá las contribuciones más famosas de Anna Freud sean su teoría de las líneas de desarrollo que citaré después y su trabajo sobre los mecanismos de defensa. Entre ellos, lo que voy a decir lo aprendí no en la clínica de Hanset, sino de 3 kleinianos con quienes yo trabajé, que fueron Rosenfeld, Horacio Echegoyen e Inés Sodre, que me dijeron, que yo no lo sabía, no, la identificación proyectiva no se la asocia Anna Freud con ellos. Sin embargo, los mecanismos presentes ya los describió ella al hablar del altruismo y de la identificación con el agresor. En 1937, antes de que en 1946 Melanie Klein acuñase el término identificación proyectiva en su artículo sobre los mecanismos esquizoides. Las dos, por cierto, las dos señoras usaron el mismo subterfugio. Anna Freud analizó a Cyrano de Bergerac, y más tarde, eso lo hizo ella en 1936, pero en 1955 lo hace Melanie Klein cuando ella analiza al adolescente protagonista de una novela de Julian Green que se llama Si yo fuese usted, novela que no tuvo ningún éxito entre el público, solamente entre nosotros. Pero hacen lo mismo las dos. Después del yo y los mecanismos de defensa, Anna Freud escribe su libro más importante, que es La normalidad y patología en la infancia, las evaluaciones del desarrollo. Y es entonces cuando ella introduce el concepto de las líneas de desarrollo y la utilización del perfil diagnóstico. Las líneas del desarrollo son una metáfora que destaca las características del desarrollo infantil, es decir, acumulación y continuidad. Combina esa teoría de las líneas, la teoría pulsional freudiana, con teorías más recientes del desarrollo de las relaciones de objeto que enfatizan la importancia de los padres en el proceso
del desarrollo infantil. No sustituyen el enfoque metapsicológico de la evaluación diagnóstica, sino que constituyen un punto de vista adicional. Voy a nombrar las primeras que ella describió rápidamente, que son de la dependencia a la autoconfianza emocional y las relaciones objetales adultas. La segunda fue de la lactancia a la alimentación racional. La tercera, de la falta de control de esfínteres al logro de su control. La cuarta, de la irresponsabilidad a la responsabilidad en el manejo del cuerpo. Después, de la egocentricidad al compañerismo y del cuerpo al juguete y del juguete al trabajo. Para terminar, y antes de poder conversar con Teresa, sobre todo por los cambios que ha habido tanto en la escuela anafreudiana como en la kleiniana, al menos aquí, en nuestra sociedad. Voy a citar o a dar dos ejemplos de la aparente y engañosa simplicidad del estilo interpretativo de Anna Freud en su trabajo con niños. En lugar de dar largas y complicadas interpretaciones, hablaba a los niños en forma que pareciese una conversación normal. Y recuerdo el caso de una niña de 4 años, desorganizada, pasiva, poco estimulada, que funcionaba mal, insatisfecha y triste, y que venía de una familia numerosa, empobrecida, con una madre deprimida. La analista de la niña dice en un grupo de estudio que la niña le pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo sentirme orgullosa de mí misma? Anna Freud esperó, porque esa pregunta provocó mucha discusión en el grupo, planteando sobre problemas sobre cómo manejar el narcisismo, las relaciones de objeto, la identificación, el amor propio, etc. Y Anna Freud entonces resumió sus propias ideas sobre cuál, según ella, sería la mejor manera de abordar el problema de la niña. Y sugirió o dijo cómo ella le hubiese contestado. Esta es una pregunta muy difícil, pero creo que cuando te des cuenta de que estoy orgullosa de ti y yo te guste, entonces estarás de verdad orgullosa de ti misma. La última cosa o ejemplo que voy a citar es un niño con una fantasía neurótica común en muchos niños, que se imagina que su madre es una bruja, y esa fantasía aparece en la transferencia, cuando ella acusa a Anna Freud de ser una bruja. Y Anna Freud, en lugar de interpretar inmediatamente el pasado u otra cosa, solo le dice: yo, una bruja, debe de ser otra persona, lo cual es una interpretación transferencial, pero en forma que ella pensaba asequible al niño. Y aquí termino. Luego podemos hablar, por ejemplo, de los no cambios, pero de las ideas que siempre se tuvieron sobre lo que los kleinianos llaman el Edipo temprano. Pero eso vamos a ver cómo... Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias.
Y si os parece, pues pasamos al diálogo entre vosotros y a continuación, pues se puede ir levantando la mano cuando pasen como unos 20 minutos o una cosa así, levantar la mano los que queráis participar y ya vamos dando paso a ello. Así es que adelante cuando queráis, seguís o comenzáis el diálogo. A mí me gustaría decir algunas cosas. Sí, Genial, Luis. Mira, me ha encantado lo que te has acordado de aquella invitación de Ana Freud y Melanie Klein sí, y que nunca se llevó a cabo. Digamos, esto hace pensar que a veces, digamos, los grupos que forman los discípulos son más papistas que el Papa, sí, digamos, y a diferencia de los creadores y los maestros, digamos. Pero eso lamentablemente ha sucedido, no solamente en eso, porque también si nos vamos al grupo de los miércoles y el de los anillos y etcétera, etcétera, digamos, a lo mejor son situaciones que, bueno, en el desarrollo y en la creación del psicoanálisis, bueno, son cuestiones que han sido inevitables, pero que son deseables que no se repitan, sin lugar a dudas. Eso por un lado. Em, sí, a mí me ha gustado muchísimo escucharte cuestiones de Ana Freud, porque te voy a decir una cosa. sí. Yo, en los albores de mi formación, de los finales de los 60 en Buenos Aires, Ana Freud no existía y Winnicott tampoco, digamos. Ninguno de los dos eran psicoanalistas, así de claro. Y yo descubrí eh, en el fondo, descubrí en la Hafted Clinic a Ana Freud a través de Moshe Laufer, digamos. Ajá. Eh, ¿Qué? Sí, Me sí. dijiste, a No, través de él, y que me pareció siempre, bueno, una gran cosa. Yo pienso, no puedo tomar muchas cosas, pero mira, a mí, por ejemplo, me parece que Ana Freud y Melanie Klein sí se pueden juntar en el estudio del yo, por ejemplo. ¿Mm? El estudio en profundidad que han hecho, tanto una como otra, del yo. Tú mismo traes la noción de identificación al agresor, que claro, viene de Ferenczi, pero diga, habría que ver si la identificación al agresor es exactamente lo mismo que una identificación proyectiva, pero de todas no, maneras, yo sí estoy de acuerdo contigo que a grandes rasgos tenemos una situación. Pero toda la cuestión del yo, tú mismo has empezado hablando de todo lo que tiene que suceder para llegar a la función sintética. ¿Mm? sí, Después hay otra cuestión que me parece que no debemos olvidar. Toda la labor con Harman y Lowenstein en la creación de la psicología del yo en Estados Unidos, como promovió y estuvo con ellos Ana Freud, digamos. Fíjate que llegaron y luego me pareció la gran obra que publican, que fundan en los años 45, me parece que fue el Psychoanalytic Study of the Child, que lo fundan los tres. Digamos, y que me parece el psicoanalista que está de Chan, me parece no se puede ser psicoanalista de niño y adolescente sin conocer el psicoanalista que está de Chan, pienso eso. O sea que me parece extraordinario. Hay otra cuestión que me parece también muy interesante, digamos, toda esta cuestión, bueno, de indicación del análisis. Yo creo que ahí, bueno, hay discrepancias. Este, pero hay una cuestión que me gustaría, ¿qué piensas hoy? Diga. Eh, yo en los últimos años me he dedicado muchísimo más a Ana Freud y la adolescencia. Y creo que fue la que en 1957 dijo que la adolescencia era la hija olvidada de la teoría psicoanalítica.
Fue ella y se lo debemos a ella, porque a partir de entonces es tanto lo que se ha publicado que cuando uno habla de adolescencia ya no sabe si se puede decir algo nuevo, digamos, de todo lo que se ha publicado. Entonces, tú piensas los anafreudianos y tú mismo en tu trabajo, digamos, sigues dando lugar a la alianza terapéutica, digamos. Sí. Todo aquello que sostenía ella, Elizabeth Giller, Selma Freiberg, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que había que establecer la alianza terapéutica, tener cierto tipo de relación hasta extraanalítica con un adolescente para poder establecer algún día la transferencia, digamos, para que se estableciera toda la alianza terapéutica. Ese es un punto que me gustaría, porque me parece interesante, cuál es la vigencia que tú le sigues dando a esa noción. Diría eso. Y después, sí creo que, bueno, después a Winnicott se lo ha desolvidado y ya se ha hablado muchísimo de Winnicott, de su teoría, de sus cuestiones, fuera de Inglaterra, sí. En la Argentina, por ejemplo, muchísimo. Digamos. Pero Ana Freud en esos sitios no acaba de tenerlo, digamos. Debo decir que a mí me parece, en la Argentina, eh, siempre entraron se dedicaron a distintos pensamientos y en un sentido fue muy productivo porque se profundizó mucho en diferentes pensamientos analíticos. Pero también, por otro lado, digamos, cuando se terminaba con uno, se terminaba con uno, se empezaba con otro. Digamos, entonces, eso a lo mejor no es tan bueno. Pero por otro, y yo sí pensaría que la psicología del yo en la Argentina nunca entró. Por lo tanto, por ello mismo nunca entró a la Freud, digamos. Aunque hoy en día puede haber algunas personas anafreudianas en las asociaciones psicoanalíticas, eso es otra cosa, pero yo digo como pensamiento, digamos, como pensamiento psicoanalítico. Bueno, por ahora nada más. Bueno, mira, Contestando de la alianza terapéutica. yo quería empezar antes por la cuestión de la identificación proyectiva, que en realidad tiene razón. Cuando yo oigo a gente que equipara la identificación proyectiva con la identificación con el agresor, no es ahí donde Ana Freud utiliza más o menos el mismo concepto, es en el altruismo. En el altruismo, cuando ella describe cómo Cyrano vive a través de Christian y al revés, Christian a través de Cyrano. Yo recuerdo una anécdota hace muchísimos años, cuando yo empezaba la formación, Sandler estaba hablando de los mecanismos de defensa. Y yo recuerdo que era el único, éramos 4 candidatos freudianos, pero en ese grupo estaba yo solo. Y alguien le preguntó, un candidato kleiniano, le preguntó a Sandler, que no había mencionado la identificación proyectiva, ¿qué pasó con la identificación proyectiva? Y Sandler, de forma provocativa, contestó, bueno, yo no sé qué es eso. Y preguntó, ¿alguien aquí sabe? Y yo dije, tímidamente, dije, sí. Y él se quedó extrañado y me dijo, ¿y cómo sabe usted eso? Le digo, bueno, en mi idioma y en 3 idiomas más que yo sepa, existe una expresión que describe la introyección proyectiva, la vergüenza ajena. Y de la proyectiva a la introyectiva hay solo un paso.
Y ese paso a veces hay que saber cómo darlo. Cuando tú me hablas de la alianza terapéutica, sí, aquí muchos pensamos que es importante, pero ¿cómo hacer? ¿Qué hacer con eso? Hay pacientes que vienen a trabajar, pero hay pacientes que vienen a pelear y que constantemente te invitan a la pelea y que es difícil establecer la alianza terapéutica. Pero entonces vienen a mi mente dos autores. Eichhorn, cuando él habla de la forma en la cual él trataba de enganchar a los jóvenes delincuentes, y luego un artículo de Joffe muy bueno que se llama Deceiving the Deceiver, engañando al engañador, estando un paso más adelante. ¿Cómo hacerlo? Es difícil de explicarlo. Yo no haría, por ejemplo, actuaciones extra o que no fuesen analíticas para ello. Emplearía quizá aquí la asistencia al desarrollo para hacerlo. No sé si tengo tiempo de dar un ejemplo de eso. Sí, sí tienes tiempo, Sí, Luis. Sí, bueno, sí. cuando yo terminé mi primer paciente después de la formación fue un heroinómano. Y a mí me había gustado mucho Rosenfeld por su interés en estos pacientes. Yo trabajaba en esa época en una unidad, la única en el país, para toxicómanos, para adolescentes toxicómanos. Y entonces, con Rosenfeld aprendí mucho, porque él conocía, igual que Chegoyen, los dos idiomas muy bien. Y Rosenfeld me decía, mire doctor, esto es lo que las señoras de la clínica de Hampstead llaman A, B o C. Bueno, para no alargar la historia, yo tenía este paciente joven que no había venido porque él quería análisis, sino porque la madre de la novia los denunció a él y a la novia por estar en posesión de heroína. Entonces la policía vino y él tenía un caso pendiente y le aconsejaron de que, viendo un analista, le convendría en el momento del juicio, que iba a ser un año o dos después. Entonces yo le consulté a Rosenfeld, me dijo, bueno, en un año se puede hacer mucho, vamos a ver qué se hace. Este paciente cada vez lo traía la madre de la novia y me daba la mano, siempre, al principio y al final. Aquí no se da la mano en ninguna sesión. Y yo no sabía qué quería decir, pero se me ocurrió el origen del saludo con la mano, que era saber si el otro tenía un arma oculta o no. Y pensé en que el paciente casi que no podía creer que yo quería verlo. No sabía si yo era amigo o enemigo y que me tenía miedo. Así que yo seguí dando la mano y hasta un día en que el paciente llegó y me dijo, llegó tarde y llegó solo y me dijo, perdón, no encontraba un taxi. Ese día me di cuenta de que no me había dado la mano.
y también vi que había llegado solo. Y pensé que ya no me tenía miedo y que aceptaba que había algo entre los dos. La mano para él era la única forma de contacto que tenía, porque el contacto simbólico a través de la interpretación para mí era algo que él no poseía todavía. Cuando un día en una sesión tiene un recuerdo de la infancia, de cómo él tenía miedo de ir al colegio y su madre lo llevaba y tenía que quedarse sentada en clase con él, ese día yo le hice una interpretación y le dije, usted tenía miedo en esa época, como lo ha tenido hasta hace poco, al venir aquí a verme a mí, porque veo que viene usted ya solo y viene sin esta nueva madre. Pero hasta ese entonces yo seguí haciendo lo de la mano. Pero después, a partir de ese momento, empezó una colaboración entre ambos, que curiosamente no ha terminado, aunque el paciente no está en análisis, nunca rompió contacto conmigo. Y por lo menos 3 veces al año me llama o me viene a ver. No sé si eso contesta tu pregunta, Teresa. Muy bien. Mira, esto de la mano, efectivamente. He pensado a veces, no sé, son las culturas, ¿no? También he pensado que es una manera de no tocarse, ¿m? También, Que por eso no se daba la mano. Yo te voy a decir, yo he dejado de dar la mano con el COVID, ¿m? Pero hay algunos pacientes, además, explicando, interpretando una serie de cosas. Pero ahora es como que con algunos pacientes me doy la mano y con otros pacientes no me doy la mano, digamos. Pero lo hice a partir de un elemento de la realidad, en fin, con el COVID, digamos, ¿no? Yo creo que hay que ver qué es eso en cada paciente, ¿no? Eh, y que todo lo importante que puede ser para un paciente y para otros a lo mejor, no sé, con la palabra se maneja también lo mismo, ¿no? De alguna manera, eso por contestarte. Sí, me has contestado y lo de la alianza terapéutica te lo agradezco porque me interesa, sí, seguía porque ya, todo eso realmente planteado por ellos, porque me estaba acordando de Berta Borstein, por ejemplo, que sí, analizó el caso Frankie, ¿te acuerdas? sí, sí, Bueno, sí. y con los adolescentes y al mismo Frankie, cuando llega la adolescencia, ha habido siempre, me parece que ahí sigue habiendo como un punto, digamos, de diferencia, ¿no? Entre el manejo transferencial y esto de la alianza terapéutica. En otros sentidos, me parece que no, que yo también pienso que en lo kleiniano ya no hay lo que se han llamado en otros tiempos interpretaciones salvajes, todos esos nombres que se han dado, digamos, me parece que se sigue más al paciente y sobre todo en los postkleinianos. Todo, por ejemplo, el campo de la experiencia en el desarrollo de Meltzer Sí. implica una actitud por parte del analista mucho menos interpretativa y mucho más seguidora del paciente, ¿no? Así que sí, te agradezco. Mira, hoy día en mi sociedad, hay un esfuerzo por establecer puentes. Cuando yo me formé era distinto. Teníamos que supervisarnos solo con gente de nuestro grupo. Yo tuve que pedir permiso porque mi segunda supervisora fue Paula Hyman, que es en realidad la influencia más fuerte en mi pensamiento analítico. Yo me presento como anafreudiano porque siempre he sido defensor de las causas perdidas, pero
La Sí. influencia, la influencia más grande fue Paula Hyman. Y luego, cuando quise ir a Rosenfeld, afortunadamente ya era analista, pero muchos me dijeron, usted no va a oír más que objetos internos, qué sé yo, y lo otro. Pero si uno quiere, encuentra puntos de contacto. Desde Por ya. ejemplo, el Edipo temprano no se lo llamaba así, pero en la clínica de Hampstead hablábamos de la triangulación como algo que precedía al Edipo. Y en la observación de niños, de bebés, yo me daba cuenta perfectamente de que no era cierto de que el bebé solamente tenía ojos para la madre, hasta cierto punto. Pero el Claro. bebé me miraba como algo raro o extraño que entraba y notaba que cuando el padre aparecía, el bebé miraba también en una forma distinta a la que me miraba a mí. ¿Qué es? No lo sé, porque yo sigo pensando, nosotros no sabemos exactamente qué pasa por la cabeza de un bebé, pero estoy abierto a todas las posibilidades. Y bueno, en Bueno, a esa mí en ese apertura, sentido me parece, solo de un minuto, me sí. parece muy interesante lo que publicó la Haftit hace años, el caso Andy. Sí, Mm. El sí, niño de 3 años. sí, 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 no, me parece mucho mejor que hable la gente. Sí, bueno, en esa apertura de la que hablaba Luis, me parece que es importante también hacerla extensible a todo el público y todas las personas que quieran participar pueden levantar la mano y empezar a intervenir. Y mientras tanto, pues si queréis podéis seguir conversando en este diálogo tan fructífero y tan interesante. Adelante, Luz. El micrófono, Luz, por favor, el micrófono. Ahí va. Ahora. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, buenas noches primero a todos y muchísimas gracias porque justamente esto no es una controversia, sino es una conversación y me parece que es lo que necesitamos, porque las teorías se van ensamblando y de alguna manera van dando lugar a nuevo pensamiento, ¿no? Yo quisiera tomar algo del libro que tú mencionaste, que es La técnica psicoanalítica de niños, el de Sandler, Kennedy y Tyson, sí, respecto de un punto que a mí me parece que es interesante porque muchas veces escuchando materiales esto aparece bastante. Es decir, la idea de que la interpretación, de acuerdo con esas últimas conversaciones que Ana Freud tuvo con estos tres analistas, es realmente, yo lo leí y digo, es como un proceso dinámico. Es un proceso dinámico que además tiene un tiempo determinado para, digamos, como que ella tiene la concepción de que es una construcción que se dé en un tiempo, que primero hay que acercar algunos elementos que llaman, que son como elementos auxiliares, que muchas veces tienen que ver con los juguetes, pero también con personajes, con la interpretación sobre personajes de cuentos, de historias, de canciones. Y esto se ve muchas veces en los materiales, justamente porque lo que ella dice muy interesante en este texto es que el analista que no calcula a veces bien el tiempo y que se dirige directamente contra las defensas puede provocar displacer y que ese displacer puede producir efectos bastante nocivos para el niño, desde temores muy grandes, miedo a la potencia mágica que pueden tener sus palabras. Y da un ejemplo, pues este libro está, estas conversaciones con Ana Freud están todas, no es la teoría simplemente ni la teoría de la técnica, sino que está articulado con los casos.
y toma el ejemplo, ella dice, si un analista interpreta rápidamente el deseo de un niño de enojarse, matar a la madre y a los hermanos, muchas veces en la interpretación, si esto se hace directamente, surge un displacer bastante importante, bajo el rigor del mandato superyoico de no matarás. Entonces, lo que dice ella que desde su perspectiva, ella ve que es mejor hacer una interpretación gradual en donde el niño pueda comprender que ese enojo no es solamente de él, sino que puede ser de otros niños, de otros hermanos, que los hermanos se pelean entre sí, que los niños, los hijos suelen tener problemas con la madre, que se pueden pelear, que pueden estar furiosos, sin que esto, es decir, ella dice, lo bueno es que el niño en algún momento pueda pensar, bueno, no soy el único y esto no es algo tan terrible como lo habría pensado. Es decir, un niño puede hablar sobre esto sin sentirse muy alterado o muy criticado. Y justamente lo que dice es, aceptar estos sentimientos es un proceso gradual que llevará a la interpretación del deseo. Es decir, no es que quede en la función educativa, simplemente que lo comprenda, sino que establece a través de ese proceso pasos graduales y va a tener en cuenta el timing de la interpretación para justamente no producir una reacción negativa en el niño. Esto me pareció importante. Y una pregunta que les quería hacer, porque personalmente creo que las controversias fueron muy positivas, porque en realidad, más allá de que no tuvieron ese encuentro en los años 40 del cual hablaron ustedes, que me pareció muy interesante, que no lo pudieron tener finalmente, esas controversias dieron lugar al pluralismo en el psicoanálisis. Y esas controversias dieron lugar también a distintos grupos dentro de la británica que después se fueron expandiendo. Yo te quiero decir algo, Teresa. En Argentina hoy en día hay, por ejemplo, grupos de muchísimo trabajo sobre Winnicott, sobre Anna Freud y además sobre Bowlby, con el tema de atención, lo que acá se llama atención temprana y teoría del apego. Hay desarrollos importantísimos hechos. Y en algún momento, cuando yo era candidata, también se pensaba que Winnicott, Anna Freud y Bowlby no eran analistas. Esto es cierto, que era una voz que se corría. Entonces me gustaría que comentaran cómo ven ustedes que estas dos grandes cabezas del psicoanálisis dieron lugar a las otras teorías que fueron apareciendo, como, digamos, cómo se fueron armando. Es hasta aquí. Gracias. Gracias, Luz. Mira, ahora te digo lo de las teorías. Yo pienso que, por supuesto, el timing de la interpretación se ha ido transformando, digamos. Yo creo que se ha ido transformando. Yo no hablo de Londres, porque no vivo en Londres, y es Luis quien conoce Londres, pero yo lo que veo, por lo que leo y por lo que tengo contacto con gente kleiniana, vamos a decirlo así, yo creo que el timing de la interpretación se ha ido transformando. Digamos, y en ese sentido, bueno, y en sus discípulos, lo he dicho antes, toda la cuestión del campo del desarrollo de la experiencia, desde esos pensamientos, te lleva a que la escucha sea no tan acelerada la intervención, digamos, no tan acelerada la intervención, porque también se deja casualmente la propia creatividad del sujeto, sea niño, adolescente o adulto. En este sentido, yo lo diría en general. Hay otra cuestión que me parece importante, que tú decías, para que comprender al niño y relaciones, por supuesto. Nunca hay que olvidarse también que comprender al otro implica satisfacción también. La comprensión implica satisfacción, ¿m? Y produce placer, por lo tanto. Y hay otro punto que diría, antes de pasar a lo de la teoría, que yo creo que hay una cuestión ética en psicoanálisis. ¿M? Y la cuestión ética es, lo voy a decir simplemente, tiene que ver con el timing de la interpretación y el contenido. ¿M? Digamos,
¿qué, qué transmitimos al paciente, digamos, mejor dicho, lo que transmitimos al paciente desde nuestro trabajo, en mi caso de contratransferencia, creo que es fundamental poder distinguir lo elaborable de lo no elaborable en un momento determinado del proceso analítico. Eso me parece una cuestión ética, además. Ahora, en cuanto a las teorías, yo creo que sigue, no sé, yo diría que las controversias inauguran el pluralismo desde ya, digamos, desde ya, porque después vienen los discípulos de esas controversias, digamos, ¿no? Entonces me parece, yo en ese sentido realmente estoy de acuerdo. Ahora, quizás a lo mejor hay algunas cuestiones que es difícil cruzar las aguas. Digamos. Por ejemplo, si yo pienso, y ya sé que la psicología del yo hoy en día no es como en 1945, por supuesto, está claro, pero si seguimos pensando en áreas autónomas del yo creo que es una diferencia de un agua que es muy difícil cruzar. Otra cosa es respetar al otro en lo que piensa. Te diría, bueno, grosso modo eso, pero yo sí creo que en el pensamiento ucraniano ha habido transformaciones realmente muy grandes. Ahora, habría que preguntarse, voy a seguir con lo ucraniano aquí. Sí. Julia Kristeva lo afirma. Yo me pregunto, ¿hubieran existido Meltzer, Bion, Winnicott sin Melanie Klein? Te voy a contar una Hasta aquí anécdota, llego. Teresa. Sí. Hace muchos años voy en un avión hacia Moscú, invitado a un encuentro psicoanalítico. Y en el avión veo a Bob Hinshelwood, que es kleiniano, bioniano, y le pregunto, Bob, ¿qué haces aquí? Dice, no, yo voy a Moscú. Digo, yo también. ¿Pero qué vas a hacer? Íbamos al mismo encuentro. Una vez allí me doy cuenta de que todo el mundo, menos yo, eran bionianos o kleinianos. Digo yo, ¿y qué hago aquí? Y lo digo en un momento, pensé, bueno, me habrán invitado porque hablo ruso, pero no veo qué otro motivo hay. Y durante el recreo se me acerca un grupo de analistas jóvenes de Estados Unidos, bionianos todos, que se habían formado en el centro de Anna Freud. Yo no lo sabía. Tienen una escuela, no sé si es en Washington o cerca de Boston. Y empezaron a mostrarme cómo había más puntos en común de lo que yo había pensado jamás. Sabes, yo creo en análisis igual que en los idiomas normales. Hay sonidos que no podemos oír, que no podemos reproducir, conceptos difíciles de explicar. ¿Cómo explicarle a un inglés o a un francés la diferencia entre ser y estar? O a alguien que no puede pronunciar bien ni la R ni la R, que pero y perro son dos cosas distintas. Se necesita que un nativo se los enseñe. Entonces yo pregunto siempre a mis amigos kleinianos, cuando me hablan de las ansiedades primitivas, explícame qué son, porque yo necesito oír ese sonido a ver si yo lo entiendo y lo puedo hacer.
Algún día, si hay tiempo y oportunidad, yo querría quizá presentar en Madrid un caso de un adolescente que me lo mandó una colega de vuestra sociedad, donde en un momento determinado yo me encuentro interpretando y entendiendo por primera vez las famosas ansiedades muy primitivas de las cuales nosotros no hablamos. Con eso termino. Muy bien, Luis. Bueno, pues vamos a dar los 2 turnos de palabra que tenemos y bueno, ya estamos prácticamente en hora, pero adelante, Alberto. Bueno, yo lo primero que quiero dar es las gracias al departamento, las gracias a Teresa y a Luis por hablar de un tema tan importante. Desgraciadamente y desde mi punto de vista, bueno, yo a lo largo de todos los años, yo me he formado más en una línea kleiniana y en muchos momentos se me transmitió como más desde la diferencia que desde el enriquecimiento. Es verdad que luego, leyendo la obra de ambas, fueron un continuo estímulo. Creo que les hizo más grande el estar, porque en muchos de sus trabajos te das cuenta que son un estímulo para responder. Ahora, desgraciadamente yo creo que en nuestra asociación en este momento también tenemos un hándicap en la formación de Klein, donde creo que las generaciones jóvenes no conocen, ni hay un seminario de Klein, ni ha sido muy habitual a lo largo de los años, y me parece, y tampoco de Anna Freud, ojalá sigamos debatiendo y dialogando, y porque me parece que una actividad como esta es un estímulo de querer más y entender más la técnica de la asistencia, de la ayuda al necesitado, bueno, o algo así. Al desarrollo. Al desarrollo, perdón, desarrollo del necesitado, vamos. Pero que me parece, espero que esto sea un comienzo y espero que ojalá que cuando vengas a hablarnos de ese caso pueda ser un sábado, que tengamos más tiempo para dialogar, y que animo mucho al departamento porque creo que son 2 pensamientos que hay que conocer. Y Bion es muy importante, Meltzer es muy importante, Steiner, Rosenfeld, todos esos, pero hay que conocer bien a Klein y hay que conocer bien a Anna Freud. O sea que muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Mercedes, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias al departamento por la organización de esta actividad y muchísimas gracias, Teresa y Luis, porque verdaderamente me han parecido magníficas las presentaciones y el diálogo. Además que me ha parecido realmente que habéis transmitido con tanta profundidad, riqueza y además realmente trabajando de una forma tan contemporánea, ¿no? Melanie Klein, Anna Freud, que verdaderamente ha sido tan interesante, y los puentes, ¿no? Ese trabajo de intersección. Yo, bueno, hay tantas cosas, pero por tomar un tema, ¿no? Tú que comentabas, Luis, lo del peligro del analista que interpreta solo desde el mundo interno, sin tener en cuenta lo externo, las circunstancias externas. Y me parecía tan interesante como lo planteaba Teresa cuando hablaba justamente con Melanie Klein, también, que a veces siempre a lo mejor se la ha visto más desde el endogenismo, pero ella ha resaltado esa dialéctica entre la introyección y la proyección y la introyección, que me parece tan importantísima, ¿no? Porque ahí también está lo que introyectas, todo lo que viene desde el exterior. Entonces, más allá de que hay la proyección mediante, pero toda esa dialéctica, bueno, quería señalar esto como me parecía este puente, ya por tomar algo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, y dar las gracias. Gracias, Mercedes. Creo, José María, que tienes levantada la mano. Es que no me aparece. Me parece que sí, ¿no? Vale, bueno, pues te doy la palabra y terminamos aquí. Adelante, cuando quieras. Bueno, gracias a Teresa por todo lo que nos ha comentado. Efectivamente, tanto de Melanie Klein clásica como las aportaciones que han nacido de ella. Y bueno, por supuesto, gracias a mi amigo Luis, que me alegró mucho de verte. Y también todo lo que nos has contado. Yo solo quería decir
que mi idea es que Melanie Klein era una mujer muy valiente y muy creativa y muy decidida. Su decisión creo que psicoanalítica, estaba basada en su experiencia clínica con niños. En cierto modo le daba igual las críticas que recibiera porque sobre si era adecuado o no interpretar a los niños, etcétera, etcétera. Porque ella había experimentado que interpretar a los niños les hacía perder angustia. Y eso, ella que tenía una sensibilidad para contactar con los niños, lo apreciaba enormemente. Entonces, este principio de buscar la verdad de lo que le ocurre al paciente, niño, adolescente o adulto, y proseguir en la búsqueda de esa verdad, es una seña de identidad del pensamiento kleiniano. Melanie Klein hace otro comentario muy interesante e inquietante cuando habla del inconsciente profundo, del deep unconscious, y dice que es un inconsciente que no sale en el análisis, que es imposible acceder a él y que solo aparece en la vida de las personas en momentos dramáticos, pérdidas muy importantes, enfermedades graves, etc. Entonces creo que la idea de que tenemos que luchar, no tener miedo y sumergirnos en la investigación del inconsciente tiene que ser uno de los resultados fundamentales de la formación psicoanalítica. Y solo decir una cosa antes que cierre Teresa, también para sumarme, pero desde otro del nivel de transformación, en el sentimiento de soledad, que por cierto fue la primera Melanie Klein en hablar de sentimiento de soledad, digamos, 1959, y en el mundo adulto, 1959, Melanie Klein habla del inconsciente de la madre. Quería decir eso, nada más. Bueno, pues la verdad que siendo fiel a los tiempos, tenemos que dejarlo aquí. Seguiríamos mucho, mucho más, pero por hoy no puede ser de otra manera más que terminar aquí. Tomamos nota, Luis, del adolescente del que hablas. Ya lo tomamos en cuenta el departamento, ya te avisaremos. Y bueno, muchísimas gracias a los dos, a todos los participantes y bueno. Decir que ha sido una experiencia estupenda que me encantaría que pudiéramos repetir. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Gracias. Hasta luego. Nos vemos Hasta en luego. Oslo. En Oslo. Feliz de verte, José Mari. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Adiós, Luis. Hasta Gracias, Luis. Gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Adiós. Ah.